Chicos, muy buenos días. Tengan ustedes muchas bendiciones. Que la paz y el amor de Dios esté con ustedes y con su familia. Chicos, hoy terminamos el ciclo de las medidas de tendencia central, moda, mediana y media aritmética. Es muy importante, mis queridos estudiantes, pues, que pongamos en práctica, es muy importante, mis queridos estudiantes, que pues los conocimientos, los aprendizajes significativos que hemos aprendido durante el desarrollo de esta temática, lo pongamos en práctica. Es decir, que a partir de ahora vamos a llevar todo lo que hemos aprendido de la moda media y mediana al contexto de nuestra vida cotidiana. Entonces, comenzamos. Le doy la más cordial bienvenida a mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar con el proceso de recordar. Debemos recordar. ¿Qué debemos recordar? La media o promedio. Recuerden que la media o promedio nosotros la determinamos ¿cómo? ¿De qué forma? Sumando todos los datos y dividiendo entre el número total de datos. Es importante que también tengamos en cuenta que la media se simboliza con la M mayúscula y E minúscula, o con la X y la barra arriba. La mediana, de igual forma, también es una medida de tendencia central, pero en la mediana se presentan dos situaciones. Si el número de datos es par, se organizan los datos de menor a mayor y tomamos los dos datos centrales que dividen al conjunto de datos en dos partes iguales. De igual forma, si el número de datos es impar, organizamos los datos de menor a mayor y tomamos el dato central que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. De igual forma, la moda, ya sabemos de la moda, que la moda es el dato de mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Miren que también es importante decir o observar que la moda se simboliza como M mayúscula y la letra O minúscula. Hay una situación muy importante, mis queridos estudiantes, que ustedes deben de saber, y es cuando en una situación estadística o en una situación problema de nuestro contexto se presentan dos modas o dos datos con la misma frecuencia. En ese caso, recordemos que estamos frente a una situación bimodal. Cuando ya existen más de dos modas, entonces la situación se convertiría en una situación polimodal. Es importante que tengamos en cuenta. Listo. Después de haber recordado esto, mis queridos estudiantes, pasamos a la fase de la actividad en clase Zoom. Para hoy tenemos esta actividad. Espero sea muy diciente espero que podamos obtener un buen aprendizaje significativo a partir de la actividad. Vamos entonces a la situación problema. Dice, en uno de los grados de quinto se escogieron a 10 estudiantes para querer saber sus estaturas. Para esto se realizó el proceso de medición de cada estudiante organizando los resultados en la siguiente tabla. Ahí tenemos los datos organizados, 10 estudiantes, de tal forma que cada estudiante tiene su estatura asignada. Después de observar esto, mis queridos estudiantes, la información contenida en la tabla, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a las siguientes preguntas. Vamos a desarrollar cuál es la frecuencia que más se repite dentro de la muestra de los estudiantes. Es importante destacar que aquí ya el docente nos entrega la información organizada en una tabla de frecuencia, contando de que el tiempo que utilizamos en la clase a veces en estos momentos es bastante limitado. Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a partir con las preguntas. ¿Cuál es la frecuencia que más se repite dentro de la muestra de los estudiantes? Es decir, esa información la vamos a sacar o a extraer de la tabla de información o de la tabla de frecuencia. ¿Cuál es el promedio de las estaturas de los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? Realiza un diagrama de barra con la información de la tabla.
¿Cuál es la mediana de las estaturas de los estudiantes? Estas preguntas debemos desarrollarlas en la libreta porque, mis queridos estudiantes, después de desarrollar estas preguntas, nos vamos a la siguiente fase. Entonces yo les pido que debemos recordar que debemos enviar las evidencias de la clase Zoom. Además de eso, mis queridos estudiantes, debemos realizar una evaluación programada en el calendario de la plataforma Norma. Aquellos estudiantes que no tienen acceso a la plataforma, el docente directamente les programará en el muro de comunicaciones un link o un enlace que lo lleve directamente a un examen. Mis queridos estudiantes, espero que la clase les haya gustado, que haya sido muy eficiente en nuestro proceso de aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.